Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad. Hoy es miércoles 27 de septiembre. El título para el día de hoy: una nueva creación. ¿De qué se agrada el Señor? ¿Se agrada el Señor de sacrificios? ¿O de un corazón entregado a Él? Una nueva creación. Ese es el título. ¿Cómo podemos llegar a ser nuevas criaturas si estamos habituados a hacer cosas que alimentan y agradan a la carne? ¿Cómo entonces podemos ser, como dijo el Señor Jesús a Nicodemo, nuevas criaturas, nacer de nuevo? Debemos reconocer nuestras flaquezas. Debo reconocer mi pecado, mis errores, que no estoy haciendo, que no estoy viviendo en obediencia a la voluntad de Dios. Debo reconocerlo. Debo de buscar a Jesús. Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí, porque Él es el único que puede transformar este corazón de piedra que tengo y transformarlo en un corazón de carne. Solamente Él. Venid a mí, porque separado de mí nada podéis hacer. Debemos buscar a Jesús. De todo corazón, para que Él haga ese trasplante interno, ese trasplante de quitar de mí ese corazón endurecido de apariencia y que ponga en mí un corazón genuino, que realmente viva para Él. Después de buscar a Jesús, debo de amar a Jesús. Porque si no amo a Jesús, lo voy a dejar, lo voy a cambiar por otro. Pero el Señor nos dice que solamente debemos tener amor para Él. Si amo, le obedeceré. Y de esa manera reflejaré a través de mi vida a Jesús. Ese es el anhelo de Dios, que reflejemos a través de nuestro carácter, de nuestro diario vivir, a Jesús. Pero solamente lo podemos hacer si permitimos que Él haga en nosotros esa nueva creación.
De eso habla el apóstol Pablo. Por eso dice, luego de enfatizar la centralidad de la cruz de Cristo en la vida cristiana, Pablo ahora recalca el segundo principio fundamental de su mensaje del Evangelio: la justificación por la fe. Todo lo hace el Señor Jesús. Nada hacemos nosotros. Somos justificados por lo que ya Él hizo. Nosotros solo aceptémoslo, obedezcamos, amemos a Jesús y reflejemos en nuestro diario vivir esa transformación que Él ha prometido para todo aquel que viene a Él y se lo permite. Como hemos visto durante todo este trimestre, Pablo básicamente ha enfrentado la circuncisión contra el Evangelio. ¿Qué es la circuncisión? En el sentido que Pablo lo ponía. O sea, Pablo enseñaba de que las cosas externas no son las que agradan a Dios. Y los judaizantes se preocupaban por lo externo, por la apariencia. Pablo no. Pablo era lo del interno del corazón, porque de ahí es donde emana todo, lo bueno y lo malo. Y solamente allí puede llegar Dios para hacer esa transformación. Por eso dice que Pablo básicamente ha enfrentado la circuncisión contra el Evangelio. La circuncisión era una señal externa de que pertenecía al pueblo judío. Como hoy en día, ¿cuál es la señal externa de que pertenecemos a la iglesia adventista? El bautismo. Pero no quiere decir que porque ya me bauticé, con eso basta. No. O eso es lo que necesito para la salvación. No. Necesito el cambio dentro de mí. Sigue diciéndonos. Sin embargo, Pablo no está en contra de la práctica misma de la circuncisión, porque él mismo le dijo a otros que se circuncidaran, como decir a Timoteo. La circuncisión, él no estaba en contra de la circuncisión, pero como medio de salvación, sí. Y eso es lo que miraban, y eso es lo que enseñaban los judaizantes, que era el medio para salvación. Y Pablo decía, no, el medio de salvación es la cruz de Cristo, es Cristo mismo. Por eso él tiene esos dos mensajes, la centralidad de la cruz y la doctrina de la justificación por la fe. Hablando en términos espirituales, el tema de la circuncisión en sí era irrelevante. La verdadera religión no se basa en el comportamiento externo, sino en la condición del corazón humano. Eso es lo que nos dice ahí la lección. Jesús mismo dijo que una persona puede verse maravillosamente por fuera, pero estar espiritualmente podrida por dentro. Se recuerda cuando se lo dice ahí en Mateo 23, 27, se los dice él. Vamos a leerlo, busquémoslo. Y nos dice así, la siguiente manera: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a, ¿qué dice?
a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Una apariencia. ¿A quiénes se los dijo? Dice, a escribas y fariseos. ¿Y quiénes eran ellos? Líderes religiosos que se decían ser los mejores. Hoy en día caeríamos también nosotros, muchos de nosotros en esa categoría de apariencia. Pero Dios no quiere algo externo, sino algo verídico de adentro del corazón. Por eso que nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. De nada sirve que tú seas judío o que seas gentil, que te hayas hecho la circuncisión o no te la hayas hecho. Lo que vale es, como dice ahí, una nueva creación. ¿En qué consiste esa nueva creación entonces? Es un nuevo corazón, una nueva mente. Porque con la mente normal, ¿en qué pensamos? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿En qué dedicamos el tiempo? A las cosas temporales, que aquí se quedarán, y no miramos las cosas espirituales. Con esa nueva creación tenemos una nueva ciudadanía y nos preocupamos por ella. Aquí somos peregrinos. Tenemos una nueva relación con Dios y con nuestros hermanos. O sea, hay una transformación completa en nosotros. Por eso nos dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Por eso nos dice, ¿qué significa ser una nueva creación? Porque Gálatas 6:15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué significa? Cuando nos dice, ni la circuncisión, él era el judío, ni la incircuncisión, el gentil. Tú puedes ser judío o puedes ser gentil, pero estar perdido. O puedes ser judío o puedes ser gentil, pero puedes estar y ser salvo. Si permitimos la transformación de nuestra mente. Por eso el Señor Jesús me dice, dame, hijo mío, tu mente. Dámela. Y miren tus ojos por mis caminos. Cuando le entreguemos a Él nuestra mente, para que Él reine verdaderamente en ella, nuestra vida será totalmente distinta. Nuestra preocupación, si es que nos preocupamos, será por almas para Dios. Nos vamos a esforzar por manifestar, por reflejar a Cristo. Nos dice allí la palabra kitisis, que se traduce como creación, puede referirse a una criatura individual o a toda la creación. En ambos casos, la palabra implica la acción de un creador. Ese es el sentido de Pablo. Permitir que ese ser supremo me haga de nuevo.
me haga una nueva criatura. Alguien que le ame a Él, que le sirva a Él, que le refleje a Él. Y como dice ahí, llegar a ser una nueva criatura no es algo que pueda lograrse mediante algún esfuerzo humano, ya sea la circuncisión o cualquier otra cosa. Nada que el hombre pueda hacer puede hacer una nueva criatura. Por eso le dijo Jesús a Nicodemo. Nicodemo, que era un maestro del pueblo de Israel. Te es necesario nacer de nuevo. Eso mismo me lo dice el Señor a mí. Te es necesario nacer de nuevo. Y para poder nacer de nuevo, tengo que venir a Jesús. Permitir que Él haga ese milagro dentro de mí. Jesús se refiere a este proceso como el nuevo nacimiento. Dice ahí en la lección, es el acto divino en el que Dios toma a la persona que está muerta espiritualmente e infunde vida espiritual en ella. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Cuántos de nosotros estamos muertos espirituales? Somos religiosos. Tenemos una costumbre de ir a la iglesia. Pero nuestro testimonio refleja no la nueva naturaleza, sino la vieja, porque vivimos alimentando la carne. Vamos a leer otra. Ahí en la lección dice, Jesús se refiere a este proceso como el nuevo nacimiento. Es el acto divino en el que Dios toma a la persona que está, como dice ahí, muerta espiritualmente. Me recuerdo ahorita que leí esta parte, cuando Dios le dice al profeta, profetiza a estos huesos secos en gran manera. Profetiza. Y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Tú lo sabes, Señor. ¿Y quiénes son esos huesos secos en gran manera? Dice, la casa de Israel. Eso somos si no permitimos que Dios haga esa resurrección en nosotros. Por eso a nosotros hoy se nos enseña que debe de haber un reavivamiento. ¿Qué es un reavivamiento? O sea, volver a tener el Espíritu de Dios. ¿Quiere decir que no lo tenemos? Dios anhela hacer un reavivamiento en la iglesia que espera su segunda venida. Y usted y yo somos parte. Él anhela. ¿Por qué? Porque espiritualmente andamos fríos. Él quiere infundir vida espiritual en mí, para que de esa manera le ame, le obedezca, le refleje, y que cuando vengan los momentos donde los que no aman a Cristo nos persigan, usted pueda decir, ¿quién me apartará del amor de Cristo? Nada ni nadie. Y usted seguirá reflejando a Cristo, porque
usted tiene un nuevo corazón, una nueva relación con Él. Sigue diciéndonos la lección. Pablo se refiere a esta experiencia de la nueva creación con más detalles en 2 de Corintios 5:17, que dice ahí en este versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice nueva criatura será, es presente. Ahora, si yo digo ser cristiano, si yo digo estar esperando al Señor Jesucristo, ¿para qué? Para reinar con Él con eternidad, para que me lleve a su reino. Dice, debo de ser una nueva criatura ahora. ¿Y cómo es eso? Las cosas viejas. ¿Y cuáles son las cosas viejas? Las cosas de la carne, las cosas que viví antes. ¿Y cuáles son esas cosas de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgía, y etcétera, etcétera. Dice, eso ya no debe de estar en mí, sino que lo que debe de estar en mí es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que debe de haber en mí. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas. ¿Cuántas dice? Todas son hechas nuevas. Eso es lo que el Espíritu Santo anhela hacer en la vida de cada uno de nosotros, si se lo permitimos. Él renovará en nosotros ese espíritu que tuvimos cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Pero nos dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Volvamos a Cristo. Volvamos a ser ese templo donde mora el Espíritu Santo. Porque solamente de esa manera vamos a poder recibir la fortaleza, primeramente, para hacer nueva creación, para dar testimonio vivo a través de nuestra vida del Señor Jesús, y podremos ser instrumentos del Espíritu Santo para que otros vengan y conozcan a Jesús. Mírate lo que nos dice aquí Timothy George, que lo escribió en 1994. Dice: involucra, dice, el proceso completo de la conversión, la obra regeneradora del Espíritu Santo que lleva al arrepentimiento y a la fe, el proceso diario de mortificación y vivificación y el crecimiento continuo en la santidad que lleva finalmente a la conformidad con la imagen de Cristo. ¿Qué nos dice el espíritu de profecía concerniente a lo que hemos estudiado durante el día de hoy? Una simple profesión de piedad no tiene valor. Así comienza. Una simple profesión de piedad no tiene valor. Es cristiano el que permanece en Cristo. Nada más. A menos que la mente de Dios se convierta en la mente del hombre, será inútil todo esfuerzo para purificarse a sí mismo, pues es imposible elevar al hombre a menos que sea mediante un conocimiento de Dios. Puede haber una cubierta del barniz exterior y los hombres pueden ser como eran, o fariseos,
a quienes Cristo describió como sepulcros blanqueados, llenos de corrupción y de huesos de cadáveres. Pero todas las deformidades del alma están presentes delante de aquel que juzga con justicia. Y a menos que la verdad sea implantada en el corazón, no puede dominar la vida. La limpieza exterior de la copa nunca podrá hacer que el vaso sea puro por dentro. Una aceptación nominal de la verdad es buena hasta donde puede llegar, y la capacidad de dar razón de nuestra fe es algo bueno. Pero si la verdad no penetra aún más profundo, el alma nunca será salvada. El corazón debe de ser purificado de toda contaminación moral. ¿Dónde está esto? En el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 962. Hay otro consejo. Cuando Pablo recibió el Evangelio de Jesucristo, ese Evangelio lo convirtió en una nueva criatura. Fue transformado. La verdad plantada en su alma le dio tal fe y coraje como seguidor de Cristo que ninguna oposición pudo moverlo, ningún sufrimiento acobardarlo. Los hombres pueden elaborar cualquier excusa que les plazca para rechazar la ley de Dios, pero ninguna excusa será aceptada en el día del juicio. Los que contienden con Dios y endurecen sus almas culpables en la transgresión, muy pronto deberán enfrentar al gran legislador en relación con su ley quebrantada. Esto está en Fe y Obras, página 32. Debido a la ofrenda hecha en nuestro favor, estamos en situación ventajosa. El pecador, separado por el poder de Cristo de la confederación del pecado, se acerca a la cruz levantada y se postra ante ella. Entonces surge una nueva criatura en Cristo Jesús. El pecador es limpiado y purificado. Se le da un nuevo corazón. La santidad descubre que no tiene nada más que pedir. La obra de la redención implica consecuencias difíciles de concebir para el hombre. Había que impartir a los seres humanos que luchaban por conformarse a la imagen divina un bosquejo de los tesoros celestiales, una excelencia de poder que los pusiera por encima de los ángeles que nunca cayeron. La batalla se había librado. Se había ganado la victoria. El conflicto entre el pecado y la justicia exaltó al Señor del cielo y reafirmó delante de la familia humana salvada, delante de los mundos no caídos, delante de las huestes de malhechores, la santidad, la misericordia, la bondad y la sabiduría de Dios. Esto está en Hijos e Hijas de Dios. Anhelamos una nueva creación. Sí, ¿verdad? Eso solamente se encuentra en Jesús. Vayamos a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Pero nos dice, sin embargo, llegar a ser una nueva criatura no es lo que nos justifica. Este cambio radical más bien es la manifestación inequívoca de lo que significa ser justificado. O sea que la nueva criatura es el resultado de lo que ya hizo Cristo dentro de nosotros. Es el reflejo de caminar con Jesús. Si no caminamos con Jesús, ¿qué creen que vamos a reflejar en nuestro diario vivir? Al viejo hombre, al hombre de la carne, aquel hombre deforme,
aquel medio cristiano y agradamos así a Dios? No. Por eso debemos cada uno de nosotros autoexaminarnos y ver qué estoy reflejando en el día de hoy, a quién estoy siguiendo, a quién estoy sirviendo, quién reina en mí. Hágase esas preguntas y busque la respuesta dentro de usted. Porque si andamos buscando vivir eternamente con el Señor, necesitamos una nueva creación en cada uno de nosotros. Necesitamos una nueva relación con Dios, porque con la que tenemos estamos perdidos. Necesitamos reencontrarnos, que haya un nuevo nacimiento en nosotros, porque así como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Como vimos en Gálatas 6:15, Pablo destaca la importancia de una renovación total, o renacimiento, o reorientación de cada cristiano. No olvidemos, el cristianismo no es un cambio exterior, no es estar circuncidado o aún bautizado. Más bien, es permitir que Dios nos haga una nueva criatura, como dice 2 de Corintios 5:17. Jesús llama a la misma experiencia, nacer de nuevo por el Espíritu Santo, en Juan capítulo 3, versículos 3 y 5. Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, lo refiere como una transformación. Otros lugares hablan de ello como de obtener un corazón nuevo y una mente nueva, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, Hechos 8, 10 y Romanos 12, 2. O ser convertido, como dice Mateo 18, 3 y Hechos 3, 19. Todas estas metáforas describen el mismo evento transformador de la vida. Para Pablo, el cristianismo es siempre una experiencia interior más bien que exterior. No obstante, los judaizantes a lo largo de la historia siempre enfatizaron los símbolos externos. Por ello, el consejo de Pablo a los Gálatas es todavía tan válido como cuando lo escribió. Es válido para nosotros hoy. Busquemos que el Señor haga la transformación, no externa, sino interna. Un corazón nuevo. Y de esa manera seremos verdaderamente discípulos de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.